DB DB es sería acá de D a B. es, Sería E. es la altura correspondiente a B. A B, sí, a este lado. Y como eso es un triángulo, perdón, triángulo equilátero. Sí. Eso sería como una bisectriz ahí del ángulo B. Sí. em, a ver. Voy a- Claro, esto sería, divide, decís en partes iguales, digamos. Claro, Acá. los dos ángulos son iguales. Claro, igualmente, eso no hace falta. Bueno, Porque pero si es altura, ¿sí? Si es la altura, ¿sí? Fíjense en cómo hacemos nosotros para trazar la altura. si eso sería 90 grados, sería. Exactamente. Acá hay 90 grados y acá también hay 90 grados. ¿Sí? Sí. Y como DE es paralela a CB, ese DE, ángulo, ajá, es, ese triángulo que forma ahí A, E y D, también es equilátero. también es equilátero. Entonces quiere decir que el ángulo D es igual a 60 grados. Claro, sería este ángulo acá, mide 60. Y D y X son complementarios. Sí, porque suman 90. Y ahí con este acá ya encontrabas ahí. Entonces, Voy a borrar todo entonces igualmente. X, Vamos a esperar un ratito más, Wilson, a ver si los demás, a ver hasta dónde llegan los demás y ahí resolvemos, ¿sí? dale. Vamos a resolver este problemita, ¿sí? Y ahí por hoy vamos a dejarlo acá, digamos, ¿sí? Cuando tenemos otra vez el jueves, ¿sí? Vamos a corregir los que quedan, ¿sí? Vamos a corregir los que quedan, ¿sí? Bien. Eh, Fíjense que nuevamente este, como les digo, es un poco más complicado, digamos. ¿Por qué? Porque ahí entran en juego más propiedades, ¿sí? Lo que yo sé es que CD, ¿sí? Es decir, esta recta acá, ¿sí? Es paralela a esta otra que es el lado, digamos, del triángulo, ¿sí? Además sé que el triángulo es equilátero, ¿sí? Como el triángulo es equilátero, ya sé que este ángulo mide 60, ¿sí? Lo mismo que este ángulo que mide 60 y lo mismo que todo este ángulo que también mide 60 grados, ¿sí? Fíjense, este segmento DB es la altura, ¿sí? Si es la altura, ¿qué significa? Que este ángulo mide 90 grados, lo mismo que todo este ángulo, ¿sí? Miden 90 grados. ¿Por qué miden 90 grados? Porque cuando nosotros trazamos la altura correspondiente a un lado, trazamos perpendicular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a considerar una recta perpendicular, es decir, que forma con la otra, ¿sí? Es decir, esta recta con esta otra, ¿sí? La corta y forma
ángulos rectos, ¿sí? Forma ángulos de 90 grados, ¿sí? Bien. Ahí podemos usar dos propiedades, digamos, ¿no? Como el triángulo es equilátero, la altura, ¿sí? Va a coincidir con la bisectriz, ¿sí? Si por ahí yo no conozco esa propiedad o no estoy seguro, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a cambiar de color. Este ángulo, fíjense, este ángulo acá y este ángulo acá, ¿sí? Sería este que pinté de azul, ¿sí? Fíjense que tengo CB y DE paralelas, y si considero CD como la transversal, este ángulo y este ángulo son ángulos correspondientes, ¿sí? ¿Qué significa? Que este angulito acá, el que pinté de celeste, va a medir también 60 grados, ¿sí? Si tengo dos ángulos de 60, para que entre este ángulo y este ángulo del triángulo me sumen 180, sí o sí, este va a medir 60, ¿sí? O sea, vuelve a ser un triángulo equilátero, ¿sí? Y ahí sí, fíjense que me pide que encuentre X e Y, ¿sí? Voy a cambiar de color nuevamente, vamos a poner negro, ¿sí? Fíjense, entre este ángulo y el ángulo Y, ¿sí? Esos dos, digamos el ángulo E, que sería este, y el ángulo Y son ángulos adyacentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entre este ángulo y el ángulo Y tienen que sumar 180 grados, ¿sí? Si el ángulo E mide 60, necesariamente Y va a medir 120, ¿sí? Mide 120, puse 128. Mide 120 grados, sí, porque la suma entre el ángulo y 60 grados me tiene que dar 180 por ser ángulos adyacentes, ¿sí? Bien, fíjense, por otro lado, ya tengo Y, ¿sí? Que Y mide 90, 90 no, mide 120, ¿sí? Y ahí me falta el ángulo X, ¿sí? Fíjense, acá puedo hacer dos cosas, ¿sí? En primer lugar, este ángulo que mide 90, el ángulo X, y este ángulo que mide 60 tienen que dar entre los tres 180, ¿sí? ¿Por qué? Porque son consecutivos a un lado de una recta. O lo que sería lo mismo, o lo que nos daría lo mismo, es que este ángulo y X, fíjense que me tienen que dar este rojo que yo dibujé acá, que representé acá. Este rojo nosotros sabemos que mide 90 grados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entre este ángulo de 60 y este ángulo X me tienen que dar 90 grados. Quiere decir que son complementarios, ¿sí? Si este angulito acá, el celeste, mide 60 y con X tiene que dar 90, necesariamente este ángulo X tiene que medir 30 grados, ¿sí? Ahí fíjense que ya encontré la medida de X y de Y, ¿sí? Una medida de X y de Y, ¿sí? Puede ser pasos más, digamos, pasos más, pasos menos, pero vamos a llegar siempre a lo mismo, ¿sí? Lo que hay que saber manejar son las propiedades, ¿sí? Es lo que yo les decía la clase anterior y la otra también, ¿sí? Yo tengo que conocer las propiedades y poder identificar cuando estoy frente a ángulos adyacentes, cuando estoy frente a ángulos complementarios, suplementarios, cuándo voy a usar la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? ¿Qué significa la altura? ¿Qué significa la mediatriz, la bisectriz y demás? ¿Sí? Si yo no conozco esas propiedades, o más que no conozco, no manejo, digamos, ¿sí? Es decir, no sé cuándo usarlas o no sé cómo usarlas, digamos, va a ser bien complicado, digamos, que puedan resolver estos ejercicios, ¿sí? Bien, más o menos está, ¿sí? Como les digo, yo voy a ahora, la primera parte ya está grabada, yo cierro y ahora ya comienzo a subir, conforme termine de subir, voy a subir, cuando termine de subir la primera parte, voy a subir la segunda ahora, y ahí después ustedes pueden volver a revisar cuando deseen, digamos, la resolución de estos primeros 4 problemitas, ¿sí?
Son en total 7, ¿sí? Estos 4 eran, digamos, más o menos fáciles. No es que no hay ninguno muy difícil. Lo que sí hay es una demostración, que por ahí esa va a ser la más complicada, porque por ahí cuesta, digamos, un poco cómo hacer la demostración, ¿sí? Sin embargo, no es una demostración muy compleja, ¿sí? Bien, voy a borrar acá. Borro todo esto. Voy a dejar de compartir. Bien. Entonces, voy a poner